¿Qué es un control de ingesta? ¿Qué profesionales están involucrados en este control de ingesta? ¿Y cuál es su importancia en el destete de la nutrición enteral? Continuamos con los tips de manejo del paciente con disfagia para él y para su familia. El día de hoy hablaremos sobre la importancia del control de ingesta. ¿Qué es el control de ingesta? ¿Quiénes lo hacen? ¿Y para qué se hace? Pues el control de ingesta es una de las estrategias que utilizamos el grupo multidisciplinar tratante para identificar si un paciente que ha tenido disfagia, que tiene un soporte enteral, ya está siendo candidato a retiro del soporte. Que es muy importante que se tenga en cuenta. Cuando el paciente comienza con la alimentación mixta, o sea, empieza a consumir alimentos por la boca y progresivamente se le va reduciendo el ingreso de alimento enteral, o sea, la preparación o la fórmula especial que le mandan desde el hospital para pasarla a través de la manguera, pues es muy importante que se tenga el control de ingesta como tal. Importante que para el control de ingesta siempre debe estar el nutricionista. No puede faltarnos en este punto, porque es que nos va a decir según las enfermedades del paciente, si es renal, si es un paciente hepático, si es un paciente neurológico, si fue un paciente con enfermedad respiratoria, si es un paciente oncológico, ¿qué requiere realmente este paciente? Ojo, también hay que tener en cuenta los gran quemados y otro tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es muy importante que tengamos en cuenta? Que el nutricionista nos va a decir sobre cuáles son los alimentos que más debe consumir el paciente. Él nos va a decir, oye, yo necesito que ese paciente coma más fruta de este estilo, quiero que coma más carne y la debe consumir en esta forma. Oye, quiero que consuma grandes cantidades de agua, o por el contrario, nos puede decir, oye, este paciente no se puede pasar de tantas cantidades de agua. Conforme a esta información, nosotros vamos a poder verificar según la seguridad de glutoria, darnos cuenta si con la seguridad de diferentes alimentos, según el marco ITSI, este paciente ya es candidato o no a suplirse nutricionalmente con lo que consume por la boca. En este punto es muy clave que el nutricionista o en su defecto el médico de cabecera de este paciente nos indique qué es lo que requiere por su indicación clínica o por su enfermedad de base, qué requiere más que el paciente consuma. Y en ese orden de ideas tú vas a saber como fonoaudiólogo, oye, pero si este paciente necesita grandes aportes de proteína, pero todavía no come pollo, carne, masticado y todo el cuento, entonces ¿será pertinente que yo le quite el soporte enteral que le mandan por la manguera? ¿Será que ese soporte enteral, esa nutrición enteral o esa fórmula la puede consumir por la boca? ¿Será que no le dará diarrea? ¿Será que se la doy por la boca, le puede dar diarrea? ¿La puede vomitar? Pues es muy importante que tengamos en cuenta qué tipo de fórmula está consumiendo el paciente y para eso qué mejor que el nutricionista nos dé apoyo. Por otra parte, es muy relevante que antes de pensar en quitar el soporte enteral, pensemos en los volúmenes que el paciente consume. Es muy importante cuando el paciente ya tiene buenos volúmenes de alimento consumidos por la boca, pensar en retirar o bajar a la máxima expresión el soporte enteral, porque un paciente que consume grandes cantidades, tanto por soporte enteral como por la boca, tiene el riesgo de hacer un cuadro emético o un vómito que lo pueda terminar broncoaspirando. Entonces, cuando dijimos que el paciente empieza a consumir menos alimento por la gastrostomía o por la sonda y empieza a aumentar progresivamente el volumen de lo que come por la boca, es muy importante llevar un registro de sus 3 principales comidas en el día. Entonces, en casa o en el hospital o en el lugar de cuidados crónicos, se empieza a implementar una cuantía o se empieza a apuntar cuánto consume el paciente. En algunos lugares toman el porcentaje. Puede hacerse con un cálculo al ojo si se trata de un familiar que no conoce mucho del área de la salud. Pero en ausencia de un enfermero todo el tiempo en casa del paciente, se vale con que el familiar nos cuente si el paciente se está comiendo la mitad, casi todo o todo el alimento. En ese caso, si el paciente casi no come mucho, pues no vale la pena hacer un control de ingesta. Es muy importante tener en cuenta de que los controles de ingesta nos ayudan a no solo verificar si lo que el paciente consume por la boca es suficiente, sino que también nos va a ayudar a darnos cuenta de que cuánto puedo yo aumentar la comida por la boca y con eso corresponder con un desnivel o una desnivelación progresiva de lo que consume por nutrición enteral. En ese orden de ideas es muy importante que tengamos en cuenta que el control de ingesta, en resumidas cuentas, es la cuantificación de las 3 principales comidas del día, donde vamos a apuntar si el paciente se come la mitad, 3/4 o todo el alimento proporcionado. Podríamos decir el 50, 75 o 100%. Es muy importante que tengamos en cuenta de que si a mano tenemos un auxiliar de enfermería que ya está familiarizado o tenemos a mano en una institución hospitalaria un equipo de nutrición, pues esto va a volverse un poco más complejo, ya que ellos van a estar en la capacidad de cuantificar cuántos carbohidratos consumió,
cuántas verduras y minerales y fibra consumió, consumando a esto las frutas, y además de eso, si la cantidad de proteína pesada es la suficiente para pensar en un destete. Sin embargo, cuando no contamos con estos profesionales y simplemente contamos con el familiar del paciente, el cuidador del paciente, que no son personal entrenado en salud, sencillamente vale con que el familiar del paciente o el cuidador nos diga si se comió la mitad, de los 3/4 de la comida o completo. Eso nos puede ayudar a sopesar cuán pertinente es ir desmontando la nutrición enteral para que lo que consume por boca pues vaya suplementando la ausencia del soporte enteral. Es muy importante tener en cuenta de que no es buena idea retirar el soporte enteral cuando el volumen de alimentación es fluctuante, cuando el paciente un día come el 100 y al día 50 el 50, al día siguiente el 50 o al siguiente día el 75 y vuelve al 50 y vuelve al 100 e inclusive aparecen días en los que come muy poco. Si este es el caso de tu paciente, es muy probable de que él todavía no esté preparado. Recordemos que los volúmenes de ingesta están condicionados por muchas cosas. Si el paciente está constipado, no va a querer. Si el paciente está con dolor, no va a comer. Si el paciente está con fiebre, maluquera, malestar general, no va a querer comer. Por otra parte, si el paciente tiene delirio, muy probablemente algunos días comerá y otros no. Entonces, si el paciente está cursando algún cuadro agudo, es preferible que en ese momento no pienses en desmontar la nutrición enteral y se piense solo en desmontar la nutrición enteral cuando la efectividad, ojo, hablando de la efectividad del consumo y el control de ingesta, pues claramente es óptimo. Ahí ya podemos empezar a pensar en desmontar un soporte enteral. Resaltando, claro está, que el paciente después de haber iniciado la comida por boca no ha presentado un deterioro respiratorio ni cuadros infecciosos. Eso nos quiere decir que la seguridad está óptima. Este video lo hemos hecho siempre pensando en el caso hipotético de que la seguridad está óptima y lo que estábamos intentando mejorar son los volúmenes de ingesta. Soy Alejandro Sandoval, soy experto en deglución y disfagia. Espero les haya gustado este video. Cuídense mucho. Chao, chao.